Cuando empiezas a estudiar la química orgánica, te encuentras con que hay una serie de conceptos y de expresiones que no sabes qué significan y que son absolutamente claves e imprescindibles para entender la asignatura. Por eso te voy a hacer un compendio de todas esas expresiones para que sepas de qué van. La primera que vamos a ver es el efecto inductivo. ¿En qué consiste un efecto inductivo? Consiste en que en una cadena hay un átomo de distinta electronegatividad. Por ejemplo, un átomo de cloro. Eso provoca que los dos electrones que forman la conexión entre el elemento, entre el cloro y el carbono, esos dos electrones no estén en el centro geométrico, como podríamos pensar, sino que se encuentren desplazados hacia el átomo más electronegativo. Eso a su vez trae como consecuencia que este carbono tenga una leve carga positiva, mientras que en el átomo de halógeno habrá una carga negativa. Bien, eso crea una especie de dipolo que hace que ese carbono se haya convertido en sensible a los reactivos que tengan electrones, que se conocen con el nombre, por ejemplo, de nucleófilos: el agua, el amoníaco, el alcohol, los organometálicos. Bueno, el efecto inductivo es un efecto que se sigue transmitiendo a la cadena. Lo que pasa es que se diluye rápidamente en la distancia. Aquí se nota mucho, aquí ya se nota muy poquito y aquí prácticamente no se nota. Este es un importante efecto que veremos que nos va a explicar muchos fenómenos. Efecto mesómero conjugativo o efecto de resonancia. Bueno, vamos a imaginarnos otra cadena carbonada y en esa otra cadena carbonada vamos a imaginarnos que hay un orbital vacío, una carga positiva. Un orbital vacío o carga positiva que lo podemos representar como el orbital o como una carga positiva, y que en el carbono, los carbonos de al lado, resulta que hay orbitales P sin hibridar que tienen electrones y que por tanto están formando lo que se conoce con el nombre de un doble enlace. Bien, vamos a ponerlos estas fichitas de color rojo para que entendáis que la carga positiva, el orbital vacío, a los electrones que están en los carbonos de al lado, tirará de ellos, los arrastrará, y fijaros cómo al arrastrarlos la ubicación del doble enlace cambia de sitio y también cambia de sitio la ubicación de la carga positiva. Este fenómeno nos explicaría que un reactivo podría atacar indistintamente a este carbono o podría atacar a este otro carbono, dando por tanto una mezcla de compuestos. Cuando habláis de mover electrones en orbitales P, entonces estáis hablando del efecto mesómero o efecto resonante. Ahora vamos a hablar de otro efecto que se conoce con el nombre de transposición. Y para hablar de la transposición vamos a imaginarnos que tenemos una cadena carbonada, vamos a pintarla un poquito más compleja, y que en este carbono hay una carga positiva. Ya sabéis que una carga positiva la puedo representar como carga o la puedo representar como orbital vacío, lo que más me convenga. Bueno, este carbocatión está en un carbono secundario y los carbocationes, cuanto más sustituidos están, son más estables. Entonces tiende a transformarse en un carbocatión terciario. Vamos a imaginarnos que aquí hay un orbital, otro orbital, y que aquí tengo este CH3 y que está unido por esos dos electrones. Bien, tenéis que tener claro que esto es un enlace sigma, y también me vais a permitir, vamos a pintarlo de esta manera, también me vais a permitir que para que entendáis el efecto, ponga esta cosita de colores, este plástico transparente. Y vamos a volver a ponerle los dos electrones. Un electrón es del carbono de abajo y el otro electrón es del carbono de arriba. Observad qué fácil sería, y esto no lo puedo hacer totalmente para que lo veáis, que el orbital se girara y por tanto, si este orbital se girara, dejaría de solapar a este carbono y pasaría a solapar al carbono que hace un momento tenía el carbocatión. Por tanto, el carbocatión, el orbital vacío, ha pasado a estar en este carbono. Este fenómeno se conoce con el nombre de transposición y hace que las cadenas carbonadas se alteren. Yo creo que es muy fácil de entender. Aquí tenéis dos electrones, estos dos electrones vienen aquí, por tanto la conexión con el carbono cambia de lugar y la ubicación del orbital vacío también. Carbocatión que ha transpuesto. Ahora vamos a analizar lo que se conoce con el nombre de tautomería. Una tautomería
Es un fenómeno que os vais a encontrar muchas veces a lo largo del estudio de la química orgánica. Vamos a imaginarnos esta estructura que se conoce con el nombre de enol. Enol. Bien, ¿por qué? Porque tiene un doble enlace y tiene un alcohol. Una estructura enólica es normalmente inestable. ¿Por qué? Porque hay una densidad eléctrica del agrupamiento hidroxilo y otra densidad eléctrica del doble enlace que se acumulan y que por tanto intentan separarse porque se repelen. ¿Cómo puede la molécula esta, la estructura enólica, conseguir un poquito más de estabilidad? Pues haciendo lo que se llama una tautomería, que es una resonancia, cambio de lugar de un doble enlace, más una transposición, que es cambio de lugar de un átomo o agrupamiento. El enol que teníamos ahí, observar que al cambiar de sitio el doble enlace y al cambiar de ubicación el átomo de hidrógeno, pasa a ser una molécula diferente. Es una acetona, esto es un enol, esto es una acetona. Luego vamos a hablar de los tipos de carbono y de los tipos de hidrógeno. Pintemos una cadena carbonada, un poquito compleja, para que tenga todos los tipos de carbono. Vamos a pintarle a la molécula de isopentano. Mirad, un carbono primario es el que se une solo a un carbono y por tanto sus hidrógenos los llamaremos hidrógenos de carbono primario, hidrógenos primarios. Un carbono que se conecta a dos átomos de carbono se conocerá como carbono secundario y sus hidrógenos, hidrógenos secundarios. Y este último, que es un carbono que conecta a tres carbonos, eso se conoce con el nombre de carbono terciario y por tanto su hidrógeno, hidrógeno terciario. Vamos a hablar de los intermedios de reacción. Cuando vosotros hacéis una reacción, podéis formar tres tipos de intermedios. Podéis formar lo que se llama un carbocatión, podéis formar un carbanión y podéis formar un radical libre. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Imaginaros que nosotros quitamos el cloro, sacamos el cloro como cloro menos, dejamos un orbital vacío. Bueno, pues cuando en un carbono te encuentras un orbital vacío, estás hablando de la existencia de un carbocatión, catión carbonado. Imagínate que por la razón que sea, nosotros hubiéramos arrancado un átomo de hidrógeno, hubiéramos quitado un protón, imagínatelo. Bueno, pues si hubieras arrancado un protón, el hidrógeno más hubiera dejado los dos electrones de su enlace en el orbital y por tanto estarías hablando de un carbanión, de un orbital lleno. Y también por imaginarnos, vamos a imaginar que separamos un hidrógeno, pero lo separamos con solo un electrón y el otro electrón lo dejamos en el átomo de carbono. Bien, en ese caso estás hablando de un radical libre. Es decir, ser carbocatión, ser carbanión o ser radical libre no es más que un distinto grado de llenado de un orbital. Si el orbital está vacío, lo llamas carbocatión. Si el orbital tiene un electrón desapareado, lo llamas radical libre. Y si el orbital tiene los dos electrones, entonces estás hablando de carbanión. Muy importante no equivocarlos y tener claras estas ideas. Vamos a hablar de las roturas que se producen al hacer una reacción. Vosotros vais a hacer dos grandes tipos de roturas. Las roturas heterolíticas, heterolisis, es cuando hay diferencia de electronegatividades. Si vosotros os encontráis con una molécula que tiene diferencia de electronegatividades y decís que se rompe, vamos a imaginarlo, sé que es un poco tosco lo que estoy contando, pero es para que os enteréis. Vamos a romper un enlace carbono halógeno y entonces hacemos una heterolisis porque separamos dos entidades de carga, con carga y con distinta carga, una carga positiva y una carga negativa. Pero sigamos imaginando que nosotros separamos un hidrógeno con un electrón, no un hidrógeno más, sino un electrón con su electrón desapareado, y en el carbono dejes un orbital con su electrón. Eso es lo que se llama una homolisis.
o rotura homolítica. ¿Cuándo se produce la rotura heterolítica y cuándo la homolítica? La rotura heterolítica se produce cuando hay diferencia de electronegatividades. Son las más corrientes, mientras que las roturas homolíticas hace falta que prácticamente no haya diferencia de electronegatividades. Los enlaces son conexiones eléctricas y por tanto, cuando vosotros separáis una conexión eléctrica, lo normal es que salga un trocito que tenga 2 electrones y otro trocito quede como orbital vacío. Esto es lo que se llamaría una rotura heterolítica. Pero vamos a ver esta otra conexión. Bueno, esta conexión la he fabricado yo porque al separar las dos piezas, cada pieza se ha quedado con uno de los electrones. Esto sería la rotura homolítica. Por tanto, hemos quedado que hay dos tipos de rotura, la heterolisis y la homolisis, y luego tenemos 3 tipos de intermedio de reacción, los carbocationes, los carbaaniones y los radicales libres. Carbocationes son los orbitales vacíos, carbaaniones los orbitales llenos y radicales los orbitales con un electrón desapareado. Vamos a hablar de otra cosita, el estado de transición. El estado de transición se refiere a qué está sucediendo en medio de la reacción. Nosotros partimos, al explicar una reacción, partimos de una molécula, por ejemplo, el cloruro de etilo, y decimos, le voy a hacer una reacción con hidróxido de sodio, con sosa, y voy a transformar la molécula, la voy a transformar en una molécula de alcohol. He sustituido el átomo de halógeno por un agrupamiento de hidroxilo. Pero en medio de esta historia, ¿qué es lo que hay? El estado de el intermedio de reacción. El intermedio de reacción es lo que sucede a mitad de camino del proceso y lo normal es que no sean aislables. Aquí tendríais la rotura heterolítica, el ion cloruro y el carbocatión. Otra cosa diferente es el estado de transición. El estado de transición se desarrolla en las reacciones concertadas, en las reacciones donde las roturas y formaciones de enlace son simultáneas. Vamos a poner un ejemplo muy clásico donde una molécula, por ejemplo, de derivado halogenado, la trato con potasa en etanol caliente y pierde clorhídrico y se nos transforma en una molécula de alqueno. Bien, ¿qué sucede en medio de la reacción? Bueno, pues en medio de la reacción empieza a salir el cloro como cloruro, por tanto me empieza a formar un orbital que va a quedar vacío y el hidrógeno está siendo arrancado por el agrupamiento de hidroxilo como protón y me está dejando, por tanto, un orbital lleno. Esto, al mismo tiempo que está sucediendo, debéis entender que estos orbitales que se están formando están solapando. Es, digamos, una imagen donde se describe que la rotura y la formación de los enlaces sucede sincrónicamente, sucede al mismo tiempo. Y esto se conoce con el nombre de estado de transición. Intermedio de reacción es cuando formáis carbocationes, carbaaniones, radicales, intermedios de reacción. Y estado de transición es cuando sucede todo simultáneamente. Nucleófilo, electrófilo. Nucleófilos son las moléculas o partículas que tienen pares de electrones sin compartir o tienen carga negativa, por ejemplo el agua o por ejemplo el agrupamiento de hidroxilo o por ejemplo una molécula de alcohol o la sal de un alquino. Todo lo que vosotros veáis que tiene carga negativa o que ataca con pares de electrones sin compartir, por ejemplo voy a pintar el SH2, el ácido sulfhídrico, que tiene también pares de electrones sin compartir, esto se le conoce con el nombre de nucleófilo. Y atacan a los contrarios, atacan a los electrófilos. Bien, en nuestro símil, los nucleófilos serían las partículas que tienen pares de electrones sin compartir. Y electrófilos son los carbonos deficitarios o los átomos deficitarios. Por ejemplo, un carbono en el que hay un átomo de halógeno, resulta que el efecto inductivo hace que este carbono sea deficitario y por tanto sea un carbono electrófilo.
Vamos a pintar un agrupamiento de carbonilo, un aldehído o una acetona. Y vamos a pensar que al polarizar este enlace por el efecto mesómero o resonante que os he contado al principio, este carbono quedaría deficitario y por tanto sería un carbono electrófilo. Electrófilos son los que tienen